Bienvenidos a Cuadriga. Hoy les acompaña Úrsula Moreno. El viejo continente se ha querido presentar como moderno, flexible, capaz de afrontar problemas de manera conjunta, pero la realidad es que la Unión Europea va de crisis en crisis. Primero con la decisión del Reino Unido de dejar el club de los 28. Ahora con el acuerdo comercial con Canadá, conocido como CETA, y cuya firma ha tenido que ser aplazada porque una región belga se negaba a aceptarlo. Y por si fuera poco, tampoco en política exterior logran ponerse de acuerdo los políticos europeos, no están presentes en Siria y no saben cómo atajar la crisis con Rusia. Priman los intereses nacionales contra los comunitarios, fracasa el proyecto histórico de los europeos por el que han recibido el Premio Nobel de la Paz. Hoy me acompañan para analizar este tema en el estudio Thomas Sparrow. Es corresponsal político de Deutsche Welle, fue corresponsal de la BBC en Washington y es coautor de 3 libros sobre temáticas europeas. Para Thomas, los problemas actuales de la Unión Europea sacan a relucir sus limitaciones y la gran dificultad que tienen para avanzar. Carmen Valero es corresponsal del diario español El Mundo y asesora de comunicación institucional. Trabajó para la agencia de noticias EFE y opina que la Unión Europea tiene que replantearse en profundidad si es capaz de avanzar hacia la unidad política por la vía de la solidaridad y el consenso. Y Juan Palop es periodista de la agencia EFE en Berlín, donde escribe sobre temas económicos y política europea. Juan cree que si no reacciona pronto, la Unión Europea puede estar escribiendo el principio de su fin. No se olviden de que pueden participar con sus comentarios en las redes sociales de Deutsche Welle durante y después de esta emisión. Pues bienvenidos a los 3. Lo hemos visto, la Unión Europea, otra vez una cumbre y en el último minuto se logra un consenso. Sin embargo, se ha tenido que aplazar esa cumbre para la firma del tratado del acuerdo comercial con Canadá, entre la Unión Europea y Canadá, un acuerdo que parecía fácil de firmar, que todo el mundo en principio hace meses estaba de acuerdo. Y muchos han hablado de la credibilidad de la Unión Europea, si se perdía o no se perdía en todo este proceso de toma de decisiones. Hemos leído estos días titulares del tipo blamage, el ridículo, Europa el hazmerreír. Al final, Tomás, con este acuerdo de último minuto, ¿puedes decir que se ha salvado así la credibilidad de la Unión Europea? Un poquito sí. O sea, el hecho de que hayan llegado a un acuerdo definitivamente permite pensar que se pueda, por lo menos, empezar a discutir el tema del CETA y firmarlo y luego mirar el tema de la aprobación. Pero eso no quita que todo el proceso se haya demostrado unas fallas, a mi modo de ver, centrales en la Unión Europea y especialmente en uno de sus temas fundamentales, uno de los temas centrales, que es esa idea de la política comercial común. O sea, ya sabíamos que a nivel de política exterior, que es un tema que vamos a discutir, tenían muchos problemas, pero se pensaba que en esa área, por lo menos de los acuerdos también comerciales, pues que por lo menos ahí seguían teniendo poder, y lo que demuestra esto ahora es que ahí también tienen muchísimas fallas y que hay intereses nacionales, o en el caso de Bélgica también regionales, que muchas veces se están poniendo por encima del acuerdo comercial, o sea, de los intereses comerciales comunes del bloque. Y en ese sentido creo que pues, la Unión Europea está en un momento muy difícil. Enseguida entramos en política comercial. Por una vez es un tema además que no solemos abordar en Cuadriga. Lo hemos visto en la toma de esta decisión, lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto con la crisis de los refugiados. Hablamos de una crisis de credibilidad en la Unión Europea y, sin embargo, la Unión Europea, vista desde fuera, desde Latinoamérica, por ejemplo, el modelo de integración es un modelo a seguir para Mercosur, por ejemplo. En muchos sentidos es la tierra prometida, lo vemos para los refugiados y, sin embargo, desde dentro no la valoramos y la ponemos continuamente en cuestión, en jaque. ¿Por qué crees que es así, Juan? Hombre, creo que hay que verlo en perspectiva. Si lo miras desde donde partíamos, que se ha dicho recientemente, partíamos de la Segunda Guerra Mundial, de la destrucción del continente entero, y de ahí se ha conseguido un modelo que ha traído una prosperidad económica no conocida anteriormente y paz durante décadas en Europa, cuando había imperado la guerra anteriormente. Entonces, en ese sentido sí que es un éxito. El problema es que ahora mismo es un continente sin ideas, sin objetivos y sin unas tareas comunes
que puedan animar o entusiasmar de alguna forma a la ciudadanía. ¿Estás de acuerdo? Sin objetivos, sin ideas, sin entusiasmo. Juncker hablaba, el mandamás, por así decirlo, de la Unión Europea en estos momentos, habla de una crisis existencial. El ministro de Exteriores alemán hace poco decía que si las cosas no se resuelven podría ser el principio del fin de la Unión Europea. Son palabras muy fuertes. Yo no creo que sea el principio del fin. O sea, creo que la Unión Europea, pese a sus crisis, y hemos asistido a varias, va a sobrevivir porque el proyecto europeo es un proyecto que no está en cuestionamiento, o sea, es un mercado social, hay una comunión de principios y valores, creo que no tienen parangón en ningún otro proyecto de integración en el mundo, porque aparte de un mercado único hay mucho más de fondo, pero lo que sí es cierto es que la Unión Europea es un reflejo de lo que está sucediendo en cada uno de los países que lo integran, porque la Unión Europea no es un gobierno supranacional. La Unión Europea son 28. Son 28. O sea, la Unión Europea es lo que cada país quiere que sea. Y es un reflejo de realidades nacionales que son muy dispares. Estamos asistiendo a movimientos emergentes, populismos, nacionalismos, y que están poniendo en tela de juicio el eje rector del principio del proyecto europeo, que es el principio de solidaridad y el principio de consenso. Entonces, cuando el principio de solidaridad no se respeta, y el caso de los refugiados es uno de ellos, en plena crisis, y el consenso tampoco, pues entonces, lógicamente, el club no avanza. Entonces, yo por eso considero que el debate, aparte de que tiene que producirse en una población que ve la Unión Europea muy distante, y de hecho lo vemos cuando hay elecciones al Parlamento Europeo con unos índices de abstención absolutamente dramáticos, pues tiene que plantearse cómo es o renovar los socios del club, como a veces algunos de ellos, o dicen, bueno, o avanzamos en un proyecto a varias velocidades, porque lógicamente los intereses hoy de Polonia no son los mismos que los de Alemania, y además parece que no encuentran un territorio común, y eso hay que resolverlo. Esa es la crisis. La crisis de la Unión Europea creo que es fundamentalmente de funcionamiento, más que de concepto. De funcionamiento, ya lo dice Carmen, porque lo cierto es que la Unión Europea más bien es una amalgama de estados, 28 en total, ya lo hemos dicho, que son incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera, y vamos a ver esa crisis que acabamos de vivir, cuando se trata de firmar un acuerdo comercial aparentemente tan ventajoso como CETA con Canadá, que por otro lado critican múltiples organizaciones y ha movilizado a mucha gente en contra. Vean. Los ánimos en Bruselas están por el suelo. La Unión Europea está sumida en una nueva crisis. La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Chrystia Freeland, se muestra frustrada. Parece obvio que la Unión Europea no es capaz en este momento de alcanzar un acuerdo internacional, dice la ministra. Sin embargo, muchos en Europa apoyan a la región belga de Valonia. Creen que son los únicos que defienden sus derechos. En toda Europa, miles de ciudadanos salen a las calles para mostrar su oposición a los acuerdos de libre comercio como el CETA y el TTIP. A muchos les preocupa que los tratados se negocian en secreto y temen que solo favorezcan a las grandes empresas. ¿Ha roto el CETA la relación entre la Unión Europea y sus ciudadanos? Pues lo que está claro es que al final 3,5 millones de ciudadanos, los balones, han puesto en jaque todo el proceso. Tampoco está claro si se va a firmar o no se va a firmar, porque tienen que ratificarlo los 28 Estados miembros. Ahora bien, estos 3,5 millones de ciudadanos en realidad han sido la voz de otros muchos que han salido a la calle a protestar, Tomás, ¿no? Y ellos se presentan también así, y en otros países también ven esa objeción valona precisamente como una objeción que representa muchas voces en otros países. Claro, en el caso de Bélgica estamos hablando de un sistema particular donde el gobierno federal belga pues tiene que contar con la aprobación de los gobiernos regionales para poder firmar el acuerdo. Pero si uno mira, por ejemplo, aquí en Alemania ha habido bastantes protestas, y protestas además muy grandes, no solamente en contra del CETA, sino también del TTIP. Una protesta que yo personalmente cubrí fue cuando el presidente Obama estuvo aquí en Alemania. Fue una protesta muy grande y en varias ciudades. Y no es la única protesta. Ahora que veíamos si la pregunta era si había una división entre la Unión Europea y sus
y sus habitantes, yo no creo que sea el acuerdo CETA como tal, pero el hecho de que se estén negociando tratados tan amplios y que abarcan tantas cosas, sí está generando mucho rechazo en algunos sectores de las poblaciones de los distintos países. Se han firmado muchos acuerdos comerciales, quizás no tan amplios, pero se han firmado acuerdos comerciales. Nadie hablaba de ellos. ¿Por qué se genera de repente tanto interés con un acuerdo comercial como CETA o TTIP? Que esto podría ser el aperitivo quizás a futuras protestas cuando haya que aprobar TTIP. Yo creo que estos nuevos tratados están abarcando un montón de cosas, mucho más que las meras tarifas aduaneras entre uno y otros países. Van mucho más allá y generan ciertos miedos en la clase media, media-baja, que tiene trabajos industriales y que tiene miedo de que su puesto de trabajo esté en peligro porque van a venir productos más baratos del extranjero. Entonces, se ha conseguido en esta ocasión amplificar la protesta que llevaba de los movimientos antiglobalización. Estamos hablando de ATTAC, Greenpeace, todas las organizaciones ecologistas, gran parte de la izquierda en Europa. Tenía cierto eco. Ahora se ha conseguido de alguna forma con estos dos tratados, especialmente con el CETA y con el TTIP, en el que se supone que van a lograr un acuerdo de libre comercio Estados Unidos y la Unión Europea, se le ha dado mucha mayor amplitud y mucha mayor cobertura y han conseguido a su vez que haya un montón más de ciudadanos que empiecen a preguntarse qué es esto de los tratados de libre comercio, qué significa y qué me puede suponer a mí en mi vida diaria. Bueno, y por eso yo quiero decir una cosa ahí, por eso también hay personas que están proponiendo, a la luz de esos problemas que ha habido ahora con el CETA, que lo que la Unión Europea debería precisamente hacer es volver a esas negociaciones un poco más reducidas, enfocadas en puntos muy específicos, en vez de tratar de abarcar acuerdos que van... De hecho, con Canadá prácticamente no hay aranceles ya. Entonces la pregunta que se hacen muchos, pues sobre todo los detractores, claro, es ¿para qué un acuerdo comercial de estas características si prácticamente no hay aranceles ya con Canadá? Bueno, porque primero, la Unión Europea en el reparto de competencias que tienen los Estados tiene una, que es la política comercial. Es una competencia que está en Bruselas, no está en los distintos estados, con lo cual cualquier tratado internacional de libre comercio lo negocia la Comisión. En este caso han cometido varios errores. Han cometido un error, empezando incluso casi por el ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, que se ha salido de alguna manera de la taza y él mismo ha ido a Canadá como un interlocutor válido de negociación. Luego Juncker, la Comisión Europea, querían de alguna manera impulsar esa cercanía entre la población con Bruselas y convirtió un tratado en mixto, cuando es un tratado dándolo un poco a la firma y ratificación de los Estados miembros, cuando en circunstancias normales no tiene por qué suceder, y eso ha hecho que abriera la caja de Pandora. Tuvieran que ratificarlo de repente. O sea, eso todo ha sido innecesario. Ha sido un error de paso. ¿Ha sido necesario o quizás ha sido incluso algo positivo porque ahora mismo está participando en un proceso democrático más amplio? Claro, el proceso democrático está muy bien, que la gente salga a la calle, que se manifieste, que todos los partidos tradicionales y la falta de democracia que a veces se echa a Bruselas se pongan en entredicho. El caso de los Valón es un ejemplo de egoísmo y para mí no es democracia cuando 3,5 millones de habitantes secuestran a 500 millones de la Unión Europea. En el caso de Valón es muy concreto, es que en ese momento, justo en el momento de la firma del tratado, de la firma del acuerdo, Valonia, que se siente de alguna manera, es una de las regiones más pobres de Bélgica, que son los perdedores de la globalización, y volvemos al tema de la globalización, está asistiendo a la salida de una de las empresas americanas, Caterpillar, por ejemplo, que más trabajo está dando en esa región, que se van a Francia, poniendo con ello en entredicho 2.500 puestos de trabajo con sus correspondientes familias. Es decir, el rechazo que tienen al libre comercio o al miedo a las multinacionales está en el día a día, por esto que digo de Caterpillar. Es un rechazo generalizado. Es un rechazo general a la globalización. Es un acuerdo, yo no soy experta en comercio, pero bueno, he intentado leer lo que gente que sabe mejor que yo de qué se trata. Hay acuerdos comerciales que regulan de alguna manera, que se basan en la reglamentación, y otros en aspectos no tarifarios, es decir, en la producción. Y en este caso el CETA, a diferencia del TTIP que vendrá después, el 80% de las medidas que incluye son sobre producción. Es decir, cómo se producen los alimentos y qué tipo de estándares
Y ahí nos metemos en los miedos, el miedo a que se inunde el mercado de productos genéticos, de alimentos genéticos. Que se bajen los estándares. No es cierto. En el tema de la carne, por ejemplo, que en Canadá la carne la pueden utilizar antibióticos y hormonas y tal, hay un apartado en el CETA, según he podido leer, que precisamente para las exportaciones de carne en la Unión Europea tienen que hacer una cadena de producción que asegure que toda esa carne no está ni bañada en cloro ni con hormonas. Es un miedo que tiene mucha gente. Es un miedo y hay un tema que no han conseguido resolver los tribunales de arbitraje internacional, que le resta soberanía claramente a los países miembros y, sin embargo, las multinacionales pueden demandar a los Estados miembros, ¿no? Claro, esto es este acuerdo que no deberíamos llamarlos de libre comercio, porque el comercio ya casi no tiene tarifas, entonces son acuerdos comerciales que van mucho más allá. Pero bueno, lo de los tribunales de arbitraje dan cierto respeto a muchos colectivos, porque es poner a la misma altura a empresas y a estados. Y hay empresas muy poderosas que tienen una facturación mayor que muchos estados, que pueden verse de igual a igual en un tribunal en el que los jueces están elegidos de forma privada, son tribunales privados, y eso genera muchos riesgos. Es como se elige a esta gente. No es una quimera, porque hay ejemplos como Vattenfall demandando al Estado alemán en un tribunal en Washington, ¿no? Hay que aclarar una cosa, yo creo, en este tema, porque todo el tema de los acuerdos de libre comercio en la Unión Europea son supremamente difíciles de negociar y de discutir también y de entender. Entonces, por un lado están los acuerdos que se consideran son competencia únicamente de la Unión Europea y por tanto lo negocia solo la Unión Europea y lo ratifica solo la Unión Europea, y esos han sido los más fáciles, digamos, de aprobar. Y en este caso lo que se decidió hace algunas semanas, algunos meses, es que iba a ser un acuerdo que se llama mixto. Esa es la terminología que se usa. Y ese acuerdo mixto lo que prevé es que no solamente tiene que ser ratificado en Bruselas por la Unión Europea, sino que después los 28 países tienen que ratificarlo plenamente. Por eso decía que está escrito en las estrellas realmente si esto se acaba aprobando, ¿no? Porque Valonia ha tenido algo que decir al respecto, pero ahora son 28. Vayamos a ver si aquí en Alemania incluso después haya algún rechazo al tema. Parece ser, bueno, al final el Partido Socialdemócrata, con su presidente, el ministro de Economía, Sigmar Gabriel, dijeron que sí, después de mucha negociación interna dentro del partido, sí al CETA, que era como el mejor acuerdo que había negociado la Unión Europea, ha llegado a decir Sigmar Gabriel, pero después tenía sus dudas con el TTIP, que en bastantes aspectos es similar, claro, sin ir al detalle, porque del TTIP no se conocen los detalles, y del CETA también estamos aún sin poder entrar en detalle, entonces no sé muy bien cuáles son las diferencias que él ve tan claras entre uno que le parece el mejor y otro que él da casi por prácticamente muerto, ha dicho. Está precisamente en eso, en el tema de la reglamentación en cuanto a producción y reglamentación y estándares. Esa es la diferencia. La diferencia, y para muchos, como decía, el CETA es un caballo de Troya de algo que vendrá después. Pero yo creo, sinceramente, que si hay un país en el continente, en el hemisferio que más se parezca a la Unión Europea, que más europeo sea, que comparta más principios, valores y estándares, creo que es Canadá. Canadá, estamos hablando de un mercado de 36 millones de personas. Estamos hablando de la Unión Europea de 500 millones. Es decir, yo dudo mucho, sinceramente, que los tomates canadienses inunden los mercados franceses o los mercados belgas. Lo que sí es lógico es que la Unión Europea en su conjunto, y como la globalización no la va a parar nadie, tiene que prepararse y marcar las reglas en la medida de lo posible ella a que se las marquen. Y Canadá va a firmar acuerdos con China y con Estados Unidos, y Estados Unidos con la Unión Europea. Es decir, ¿estás diciendo que Europa está perdiendo el tren si no firma este tipo de acuerdos? O sea, lógicamente no va a frenar la globalización. Y de hecho, la economía europea, y en el caso de las exportaciones, hace que 1 de cada 7 empleos que están en la Unión Europea se sustenten en el comercio. Es decir, la economía de la Unión Europea es, de alguna manera, el garante de la democracia y de la estabilidad democrática. Acabas de decir todos los puntos positivos también de CETA, porque además se habla de un 20%, un 23% más de comercio que habría entre la Unión Europea y Canadá, y
esa posible pérdida del tren de la globalización. Estamos los detractores y los defensores, o realistas quizás, a llamarte. Bueno, no lo sé, hay que mirarlo con pragmatismo. Yo creo, evidentemente, la globalización tiene sus críticos y hay muchas cosas que se le pueden criticar, pero yo creo que la globalización es un fenómeno irreversible. Pero más que globalización, ¿no es todo esto una lucha anti-establishment en estos momentos? Y lo vemos en También. populismos, lo vemos en Trump, el candidato republicano en Estados Unidos, también está en contra de, o a favor de revisar tratados como el NAFTA, a favor de revisar tratados como el Transpacífico. ¿No es quizás un mal momento para este tipo de acuerdos, Juan? Puede que sea un mal momento. Y efectivamente, en parte, si se ha convertido en un acuerdo mixto y se va a pasar por los parlamentos, fue porque en un momento países como Austria y Alemania pidieron que eso fuese así. Y si lo pidieron fue por atender una reclamación de parte de la sociedad y de algunos partidos que están surgiendo de corte populista que pedían que eso se pasase por los parlamentos nacionales. ¿Y también el efecto del Brexit? Quizás, quiero decir, Pues después del referéndum. Es parte todo de un proceso generalizado que tú muy bien mencionas. Yo sí creo que un poco es la idea de el anti-establishment. En el caso particular de esos acuerdos, creo que un problema muy grande ha sido que se sabe muy poco. O sea, que en realidad se conoce muy poco del contenido, de lo que tú decías. Y eso hace que la gente tenga aún más dudas y aún más miedos. Así en realidad, como tú dices, pues los tomates de un lado no vayan a inundar el mercado en otra parte del mundo. Una cuestión, o sea, quizá en términos macroeconómicos un acuerdo de libre comercio genera un X% más de comercio bilateral, etcétera, pero a nivel micro seguro que hay perdedores, porque lo que no va a pasar es que se doble el comercio para que todos ganemos con ese acuerdo. Entonces va a haber gente que pierda. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Precisamente los balones, quizás. Hay gente que tiene miedo de esos acuerdos, tiene miedo de su puesto de trabajo. Y Pero tiene ¿cuál es la sentido que tenga alternativa? miedo. Entonces hay que atender esas dudas y hay que atender esos problemas que se van a generar, porque obviamente no puede haber un acuerdo comercial que beneficie a todos. No vamos a doblar nuestro consumo para que podamos comprar, si antes compramos solo europeo, que ahora compremos europeo y canadiense y que ningún europeo se vea perjudicado por eso. Recojo la pregunta de Carmen, entonces. ¿Hay una alternativa a este proceso de integración también comercial a todos estos acuerdos? Tiene que haberla. O sea, la globalización es un fenómeno que está en marcha, pero que no está determinado cómo tiene que ser su carácter económico. Y si no acompaña se puede a la decidir, gente. Lo estamos decidiendo. Y Europa tiene la suerte de tener un peso específico aún suficiente como para poder influir en ese proceso. ¿Y ese tiene sentido meterse en procesos bilaterales con economías importantes como Canadá, como Estados Unidos, para tratar de fijar estándares que después todo el resto del mundo tenga que seguir, porque quieren venderlos en Estados Unidos y en Europa. Pero estos acuerdos tan ambiciosos generan mucho miedo y se pueden partir y se pueden centralizar, o sea, se puede acordar cosas mucho más concretas, lo que pasa que no vende políticamente tan bien. Claro, creo que entonces también le estáis dando una la razón. alternativa sería precisamente lo que mencionaba antes, de ir a acuerdos mucho más puntuales, en el caso, por ejemplo, europeo, que solamente sean competencia de la Unión Europea, que no afecten necesariamente las competencias de los estados en particular y que puedan ser por ello mucho más fáciles de aprobar. Es una cosa que ya ha pasado además en años anteriores. Espera un momentito, porque este es un tema muy importante. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con Chile, con determinados países, y sin embargo ahora está negociando nuevamente, se han abierto nuevamente las negociaciones del Mercosur, se han desbloqueado. ¿Tiene sentido, Macri quiere darle un importante impulso a esas negociaciones, ¿tiene sentido, por ejemplo, abrir ese mercado a 250 millones de personas en Latinoamérica desde el punto de vista europeo, o sería mejor seguir manteniendo acuerdos comerciales con los distintos países? Bueno, en el caso del Mercosur, según entiendo, hay una característica particular y es que el acuerdo no es solamente económico, el acuerdo hace parte o forma parte de un acuerdo también de político y de cooperación mucho más grande, que es, digamos, otro tipo de acuerdo que también ha tratado de fomentar la Unión Europea. Si tiene sentido o no, pues si uno les pregunta a los que fomentan eso, por supuesto, van a decir que tiene sentido, aunque también va a haber quienes crean que eso genera dudas y genera miedos, como ocurre con otros acuerdos a nivel mundial. ¿Tiene sentido, Carmen, el acuerdo con Mercosur antes que con los distintos países latinoamericanos, como ya hay con algunos países latinoamericanos? Bueno, yo creo que Mercosur es una asignatura pendiente, sobre todo en la Unión Europea y con este grupo de países. Lo que no sé es la salud del Mercosur en sí.
o sea, cuál es la capacidad de negociación y disposición de los países que integran Mercosur a negociar un acuerdo y a hablar con una sola voz, porque hasta ahora no ha sido el caso. Ahora se habla incluso de que en 2 años se podría llegar a firmar un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, los más optimistas, ¿no? Bueno, es que es muy difícil, o sea, si ya es difícil lograr un acuerdo entre un bloque de 28 con Canadá, yo no quiero imaginarme cómo será llegar a un acuerdo entre un bloque de 28 y otro bloque en Sudamérica, donde hay tantos intereses y tantas condiciones tan distintas. Entonces estoy de acuerdo con lo que dices tú, que pues, hay muchísimas dudas sobre la salud de Mercosur y también hay dudas sobre pues, qué tan realizable es este acuerdo entre las dos partes. Yo recuerdo cuando a veces pienso cuando España ingresó en la Unión Europea, la cantidad de problemas que había, por ejemplo, en el capítulo agrícola, un poco extrapolando, o sea, reduciendo en este caso el acuerdo comercial Unión Europea, Canadá, etcétera. Y recuerdo perfectamente cuáles eran los temores de los agricultores españoles y las luchas que había con sus competidores franceses. Lo recuerdo perfectamente. Sí, huelgas, tiraban camiones los en la camiones frontera de fresas, de tal, los holandeses que cultivaban en Levante y vendían y tal. Es decir, todo eso producía muchos miedos, pero eso con el tiempo se estabiliza, se regula y los exportadores encuentran su camino en beneficio del consumidor. Lo que sí es cierto es que a veces conviene marcar el camino antes de que el camino imponga las normas. Y yo creo que la Unión Europea, pese a todo lo que se le puede criticar, yo creo que ha sido bastante ambiciosa y bastante realista. Porque en el mundo ambicioso y realista desde si esta oposición masiva se hace, entre otras cosas, porque se habla de una élite que toma decisiones a espaldas de una gran mayoría y a lo mejor esa gran mayoría ahora sí que quiere tomar la palabra. Pero Úrsula, es que es una competencia que está en Bruselas. Es que de las competencias que tiene Bruselas hay muy pocas. Sí, y una de ellas es política comercial. Pero precisamente una de las cosas que se cuestiona es que se han pasado cada vez más competencias a Bruselas y los países reclaman nuevamente parte de esas competencias. Bueno, no se ha pasado ninguna competencia. Lo que ha habido son iniciativas para desarrollar los principios que sustentan el proyecto europeo. Cooperación, o sea, más política internacional y militar, en seguridad, desarrollar el sistema judicial para que haya más cooperación, tal, pero, o sea, es desarrollar los capítulos pendientes en el proyecto europeo. Pero competencias, lo que es competencia, la que tiene solamente la Unión Europea es comercio. ¿Estáis de acuerdo con Carmen en ese sentido? Que bueno, no es que estemos de acuerdo, no, es que así es. Es así. Sí, no, pero que si algo se critica precisamente es un traspaso de competencias a nivel también de legislación. El 80% de las leyes ahora mismo que se deciden en la Unión Europea se deciden en Bruselas. Ese es uno de las banderas de los proyectos populistas que están surgiendo en gran parte de Europa. Yo creo que una competencia se haya transferido no significa que ya no se pueda volver a hablar de eso, ¿no? Se puede volver a plantear. Ahora bien, personalmente yo estoy a favor de que haya políticas transnacionales o supranacionales y que Bruselas tenga poder y que también tenga cierta representación democrática, ¿no? Que nos involucremos más los ciudadanos y los votantes y que Europa pueda actuar más y tener más capacidad política. Es decir, un Parlamento que realmente sea representativo y donde realmente también se tomen decisiones. El Parlamento representativo es elegido democráticamente, lo que ocurre es que no moviliza. No moviliza porque la gente, o sea, no se siente representada porque en las elecciones al Parlamento Europeo el índice de participación gira normalmente en torno al 40%, que es bajísimo. Tiene pocas competencias en comparación con un Parlamento nacional. Claro, lógicamente. Y el Ejecutivo en Bruselas tampoco es un Ejecutivo exactamente. Entonces Europa está innovando, nunca se ha hecho esto, nunca se ha llegado a ese grado de integración y entonces es difícil salir adelante. Por eso decíamos al principio, ¿no? Es un logro es un logro muy importante mirándolo con perspectiva. Bueno, es que Juan, la pregunta es tiene sus retos. Si es bueno llegar a ese nivel de integración. O hay que una de las frenar la preguntas que nos dejó Brexit es que precisamente no está claro si hay que llegar a ese nivel de integración, si de pronto hay que volver a lo que tú mencionabas antes de esa Europa de varias velocidades o de varios puntos de integración. Es que los británicos nunca quisieron integrarse en la Unión Europea. Para los británicos, o sea, lo que a ellos les interesaba era el mercado. Era una cuestión de costo y beneficio. Y en cuanto ha sido algo más que un acuerdo comercial, porque al fin y al cabo el intento de reparto de cuotas de refugiados, etcétera, es algo
algo más que un simple tratado comercial, ha habido problemas y han decidido el Brexit. Bueno, pues vamos a abrir un poco más el foco y hablar de otros temas, porque dicen los más pesimistas que la Unión Europea no sabe qué dirección tomar después de su ampliación hacia el este, que le falta un objetivo, ya lo hemos dicho aquí. Desde luego, la ampliación a 28 países ha complicado mucho la toma de decisiones, también en política exterior. La Unión Europea no logra mostrarse unida, sobre todo cuando se trata de hablar con Rusia. En Europa reina siempre el desacuerdo. Alepo y toda Siria siguen sufriendo bombardeos diarios. Según estimaciones, en los 5 años de guerra han muerto casi 500.000 de personas, muchas de ellas debido a las bombas de Rusia, que apoya al régimen de Assad. Sin embargo, en la última cumbre de la Unión Europea en Bruselas, los 28 jefes de gobierno ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en amenazar al país con más sanciones. El principal problema de la política exterior europea es que no hay consenso. Esta falta de acuerdo hace las cosas más fáciles para Moscú. Mientras en Ucrania los separatistas apoyados por Rusia siguen bombardeando las posiciones de las tropas del gobierno, violando el acuerdo de Minsk del año pasado. ¿Será capaz la Unión Europea de ponerse de acuerdo sobre una política exterior común? Carmen, te veo que dices que no. No, porque vuelven a primar los intereses. O sea, ya hay sanciones a Rusia, precisamente por el conflicto de Ucrania. Las sanciones han surtido efecto. Ha habido muchas pérdidas también para los exportadores de la Unión Europea, porque las sanciones van en doble dirección. Putin no se mueve, con lo cual volver a incidir en el tema de las sanciones es volver a incidir en los daños que está sufriendo la Unión Europea también con sus productores que no pueden exportar. Y España, por ejemplo, hay muchas empresas que exportan productos agrícolas a Rusia que no saben qué hacer con sus productos. Y no sirve absolutamente de nada. Y luego está, aparte del factor económico, que la Unión Europea, las relaciones nacionales con Rusia son muy divergentes. Tenemos a Polonia, que es un país rusófobo, pero tenemos a Hungría, que está absolutamente fascinada con Putin, Orbán y Putin, y son muy... Tenemos, por un lado, a Hollande, es curioso ese tema que mencionas, porque precisamente los movimientos populistas, Pegida, etcétera, etcétera, los movimientos islamófobos, sienten una cierta veneración o adoración por la figura de Putin. Bueno, el hecho de que no se hayan podido poner de acuerdo con el tema de las sanciones explica que por lo menos hay dos corrientes muy claras en la Unión Europea, quienes creen que se deberían imponer esas sanciones porque sería una forma de presionar a Rusia y sería un mensaje en el que ellos están diciendo que no están de acuerdo con las acciones de Rusia en el caso de Siria. Por el otro lado hay quienes dicen que pues no se puede antagonizar tanto a Rusia, que no se puede convertir a Rusia en el gran enemigo porque hay que mantener canales de comunicación que es abiertos, básicamente la postura de la canciller Merkel, ¿no? Que fue algo que precisamente la canciller Merkel dijo cuando Putin vino aquí a Berlín hace unos días, que había que mantener esos canales de comunicación y que no se podía... Pero tú que seguiste esa cumbre hasta las tantas de la mañana, mantienen el canal de comunicación abierto, pero al final no consiguen convencer a Putin de prácticamente nada, ¿no? Pero es que no hay otro líder en la Unión Europea que pueda hacer que Putin venga a visitarlo sino Angela Merkel. O sea, la única persona en la Unión Europea a la que Putin escucha es precisamente Angela Merkel. Entonces, si alguien va a mantener ese canal de comunicación abierto es precisamente la canciller alemana, y creo que en ese sentido hay que mantenerlo. Así se terminen peleando, así no se pongan de acuerdo, así haya diferencias de un lado y del otro, por lo menos que puedan sentarse los 4 líderes de formato Normandía en una mesa para negociar, o pues por lo menos para discutir las posturas, pues ya es un paso a mi modo de ver en la dirección correcta. Pero vienes a confirmar que al final las decisiones en política exterior las toman básicamente Merkel y Hollande, es decir, Francia y Alemania. Bueno, en este caso estamos hablando del formato Normandía, que es un formato muy particular que pusieron precisamente en marcha los dos países para tratar de lograr algún tipo de solución al conflicto en Ucrania. Pero igual también hay políticas a nivel europeo que se están poniendo en marcha, o que pues no solamente en el caso de Ucrania, sino también en el caso de Siria. Entonces yo creo que ahí también hay varios intereses. Está el interés nacional, está el interés de algunos países europeos en conjunto, como en el caso del formato de Normandía, y están los intereses ya de la Unión Europea como bloque. Pero volviendo a los temas de consenso y en tema de política exterior, ¿las decisiones las toman finalmente
Francia y Alemania? El problema, o sea, lo que estás apuntando es un problema que tiene la Unión Europea, que es que en Bruselas no hay unas competencias claras de política exterior. No se ha querido nunca nombrar a una ministra, a un ministro, una ministra de Exteriores con funciones de verdad. Mogherini, ¿no? Hace un poco Mogherini las... tiene ese papel, pero solo para algunas cuestiones. No se le ha dejado tomar cartas en algunos asuntos que en Alemania y en Francia se consideraban vitales. Y, por ejemplo, eso, para el tema de Ucrania se decidió un formato ad hoc que cuenta con eso, con Rusia y Ucrania por un lado y después con mediadores a Francia y Alemania. Y dos países observadores, ¿no? Francia y Alemania. Entonces, y ahí se apartó totalmente a Bruselas. Eso demuestra uno de los problemas que tiene después Europa para presentarse en el exterior. Alguna vez se ha dicho, dice, y cuando hay una crisis en Europa, ¿a qué teléfono llamo? ¿Vale? Se llama generalmente al teléfono berlinés, ¿no? Se llama generalmente teléfono y eso es efectivamente, o sea, me parece un déficit al que tienen que abordar de forma inmediata. Mogherini, pese a que estará haciendo un papel mucho más loable y más destacado que su predecesora, sigue siendo la gran ausente de cualquier foro. Salvo en el tema de Irán, que tomó un papel activo, en general ha estado apartada. Tiene un papel que negocia algunas cosas, se mueve mucho y está presente en muchos foros, pero las decisiones de verdad en materia de política exterior no se toman en Bruselas. No se toman en Bruselas, no se toman casi en ningún sitio. En Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, digo, a nivel europeo. Sí, pero si hay alguna decisión europea... Pasa por acá. Pasa por Berlín. Pasa por aquí, eso es. Pasa por Berlín y cada vez más, porque el motor de la Unión Europea, y eso sí que también es un problema, que es Francia y Alemania, lo veo un poco endeble, por la sencilla razón de que el 50% del tándem, en este caso Hollande, está atravesando serias dificultades. Ha desaparecido. Ha desaparecido, o sea, tiene... Bueno, y porque Merkel también tiene sus propios problemas en casa, pero o sea, así, cada uno está también respondiendo a sus particulares. Mucho más fuerte Merkel que Hollande. Ella está dentro de la partida en política exterior, pero Hollande está desaparecido. Y yo creo que en parte el formato Normandía, este que hemos dicho de A4, que incluye en el tema de Ucrania a Francia y Alemania, Francia está en parte porque Alemania ha querido. Entonces ¿cómo puede...? Alemania también quiere a Italia. O sea, Alemania también, en el caso de Brexit, por ejemplo, ya no eran esos dos, sino también era traer, en el caso, pues, a Renzi para que los tres, digamos, representaran pues, el eje franco-alemán y también a Italia como uno de los países... Entonces estamos de acuerdo, como decía Juncker, en que estamos en una crisis existencial de la Unión Europea. Quiero decir, ¿cómo puede ejercer más influencia a nivel internacional la Unión Europea? Si, digamos que en política exterior ahora mismo el eje franco-alemán, estáis diciendo que hace aguas, no es un poder militar la Unión Europea, nunca ha querido enviar tropas... Y con Reino Unido fuera, mucho menos. Con Reino Unido, que al fin y al cabo era el único que participaba en maniobras militares, la Unión Europea está perdiendo poder a nivel internacional. Sí, y por eso los temas se terminan discutiendo en grupos organizados, digamos, de manera un poco espontánea, como en el caso del formato de Normandía. Ahora, en la Unión Europea también hay discusiones sobre si debería haber mayor inversión en defensa, por lo menos un mayor aparato de defensa. Es un tema que se ha discutido, pero creo que el punto va a seguir pasando más que todo por los propios países dentro de la Unión Europea que tomen sus propias iniciativas en temas de política exterior, y eso es algo que yo creo que el gobierno alemán ha entendido. O sea, si bien sigue defendiendo el papel de la Unión Europea, Alemania es un país profundamente europeo, también tiene claro que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, pues tienen que poner manos a la obra ellos y no esperar a que el tema se solucione poniendo de acuerdo a 28. Vemos que es impracticable la puesta en poner de acuerdo a 28 países. ¿Creéis que esa agonía, por llamarlo de alguna manera, en la que ha entrado la Unión Europea empezó precisamente con la ampliación de 15 a 25, ese traspaso de 10 países más, los países del este de Europa, en el 2004, entre el 2004 y el 2006, si no me equivoco? Es ahí donde, digamos, que la Unión Europea se convirtió en un ente demasiado heterogéneo y demasiado incapaz de tomar decisiones. Yo, aunque sea políticamente incorrecto, así lo creo. Creo que ya a 15 las negociaciones y la búsqueda de consenso eran tremendamente difíciles, y a 28, dentro de poco a 27, mucho más. O sea, es absolutamente... Hay principios que son irreconciliables entre un bloque u otro. Empezando yo incluso... discrepo. Muy bien, de eso se trata, de que discrepéis. Empezando incluso por lo que hoy día se entiende por democracia.
tan simple como eso. Por ejemplo, tenemos países como Hungría, en los que con un marco constitucional que no encaja con los principios de la Unión Europea y por eso está su caso bajo supervisión. La crisis de los refugiados ha demostrado poca solidaridad cero. Hungría, sí. De hecho, es más, su ministro de Interior firmó un acuerdo y después de firmar su gobierno dijo: lo hemos firmado pero no lo respetamos. Es decir, no solamente viola un acuerdo firmado, sino que además dice públicamente que no respeta el consenso. Pero eso no es temporal, ¿Por qué discrepas? ¿Por qué discrepas? La ampliación hacia el este. Digamos que los 10 países del este, Polonia, además, sí que en muchos casos han avanzado, han sacado mucho provecho de hablamos de la Unión Europea en su conjunto. Sí, o sea, yo creo que el problema no fue ampliar, a mí me parece que fue una decisión correcta ampliar y buscar que los valores europeos y que los estándares europeos se ampliaran a otros países. Yo viví en Polonia personalmente, vi directamente cómo Polonia en muchos casos ha avanzado después de su ingreso a la Unión Europea. El problema central, creo yo, es esa idea, rechazada por cierto en el Reino Unido durante todo el tema de la campaña del Brexit, de una unión política mucho más fuerte y mucho más estable. En ese sentido, yo creo que la propuesta de tener una Europa a distintas velocidades, que es lo que llaman acá, es lo que debería ponerse en práctica, que sigan siendo los 28, que haya valores en común entre los 28, por lo menos desde el punto de vista de Bruselas, pero que no todos los países tengan que ir en todo momento en la misma dirección. Entonces, yo en ese sentido creo que la ampliación fue buena. Lo que no necesariamente fue bueno es esa idea de ir todos políticamente en el mismo camino. ¿Crees que se toman suficientemente en serio los temores de los países del este de Europa, sobre todo de cara a Rusia, que son los que exigen mano dura con Por lo menos Rusia? pueden estar en la misma mesa y presentarlos. O sea, por lo menos Polonia puede ir a Bruselas y tener un foro y decir: esta es mi postura sobre el tema de Rusia, por favor considérenlo. O otros países en Europa del Este también. Entonces, en ese sentido, creo que el foro existe y que en el momento de discutir con Rusia, ya sea aquí en Berlín, entre Francia y Alemania, pues obviamente tienen en consideración esos argumentos que se presentan en el foro europeo, pues a mayor escala. Juan, ibas a decir al respecto a la Europa de dos velocidades, que en realidad, según hemos llegado a la conclusión ya varias veces en Cuadriga, existe. Yo iba a discrepar existe. de los dos. Ah, sí, muy bien. Yo iba a decir que creo que el detonante final fue la crisis económica, que empezó a hacer evidentes las diferencias de intereses entre unos y otros. Empezó a ver la fractura norte-sur, la fractura este-oeste, y desde ahí hemos ido para abajo, diría yo. Bueno, al final todo tiene una explicación económica. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí en Cuadriga una vez más. No dejen de escribirnos a Cuadriga o a mi Twitter personal, mi cuenta de Twitter, Úrsula Moreno DW. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y hasta la próxima.